Abre tu Biblia. La palabra y la reflexión de hoy, que creo que el Señor nos quiere llevar a que podamos ponerla en práctica, es sobre el factor más importante para que vos puedas experimentarte a vos mismo caminando en el propósito de Dios. Y es el factor también más importante para que tu alrededor cambie para bien. ¿Me explico? Viste que a veces estamos en un contexto y nos peleamos con la esposa, con el vecino, con el hermano, y después nos arreglamos, pero la reflexión de hoy va referida al factor más importante para influir en el medio y en las personas que están alrededor para bien, para poder llevarlas a Cristo y acercarlas a Dios y que el tipo de relación sea como Dios quiere. Y por otro lado, para que vos al mismo tiempo puedas ir entendiendo e ir sabiendo que estás de a poquito al menos caminando en el propósito de Dios. Y cuando vos y yo caminamos de a poquito en el propósito de Dios y cada vez vos te vas dando cuenta de que un poquito estás más cerca de Dios, entonces ahí experimentás plenitud de vida. Cuando hay estancamiento, no hay plenitud de vida. La plenitud de vida sucede en el crecimiento. En la vida cristiana hay dos leyes. Están las leyes sobrenaturales, que son las cosas extraordinarias que Dios hace, y por otro lado están las leyes naturales, que son las cosas que a juicio del espectador se puedan ver como normales, pero que internamente y espiritualmente pasan cosas profundas. En las dos leyes tienen reglas diferentes, funcionan con cosas diferentes, y generalmente con las dos leyes se resuelven o Dios responde a situaciones diferentes. Y aunque están bastante en contacto, funcionan las dos leyes, la natural y la sobrenatural, de manera medianamente independiente. Ley sobrenatural. Tenés una situación crítica. Un par de veces me pasó. A mí creo que pocas veces me pasó. Había alguien enfermo, oramos y el Señor sobrenaturalmente intervino y sanó al enfermo. Qué tremendo. Cuando Dios oramos y Dios nos da una respuesta sobrenatural a esa necesidad que estamos teniendo. ¿O no? Nuestro hermano Eduardo Zonca te puede contar 10.000 historias de alguien que oró por alguna necesidad, que estaba en situación crítica a punto de partir y Dios intervino, hizo el milagro, fue sanado por las leyes sobrenaturales de Dios. Y por otro lado están las leyes naturales, que son las cosas que Dios va haciendo en vos y en mí, que cuando uno las ve directamente, el espectador ajeno no se da cuenta que es algo de Dios, pero sí lo percibe con el tiempo de que es de Dios cuando ve un cambio que hay sin que sea tan llamativo y tan sobresaliente o tan extraordinario. Entonces, hay situaciones que Dios las quiere resolver en el mundo natural con cosas que Dios hace propiamente con las leyes naturales. Y por otro lado, hay cosas que sí hace sobrenaturalmente. A todos nos gusta lo sobrenatural. Sin embargo, si yo tuviese que hacer una estadística de qué porcentaje, esto es estimación mía, de qué porcentaje pasa más en la vida natural, y yo digo que el propósito de Dios, la plenitud con Dios sucede mucho más en lo natural que en sobre lo natural. Te doy un ejemplo. Yo puedo orar un montón de veces que sobrenaturalmente por aprobar un examen de la universidad. Una vez me pasó, había estudiado solamente 2 temas. Bueno, caí a la universidad, me preguntaron esos 2 temas, no me aprobé con 9, 8 por ahí. Y traté de resolver de forma sobrenatural algo que no es para resolver con forma sobrenatural. Que Dios nos da la capacidad para solucionarlo en lo natural. Por eso que uno no tiene que orar para aprobar el examen. Uno tiene que orar por carácter, por perseverancia, por sabiduría para saber manejar los tiempos. Es decir, tiene que resolverlo en el plano natural. Qué tremendo que es esto. Una mujer en la iglesia que yo iba siempre cuenta esta historia, que nos ejemplifica las dos situaciones de lo sobrenatural y lo natural. Oraba por su esposo para que se convierta y el esposo no quería saber nada de Dios. Entonces la mujer empezó a orar por ella. Dijo, bueno, Señor, ¿qué será? ¿Que yo tengo que cambiar algo?
y Dios la empezó a transformar internamente a ella. Entonces lo empezó a tratar mejor al esposo. Cuando se enojaba, retenía el enojo, dejaba que se le pase el enojo y después al otro día capaz que hablaba la situación, se empezó a mostrar más cariñosa. ¿Y qué pasó con el esposo? Dijo, pará, acá con mi señora está pasando algo que no lo puedo explicar. Y percibió en la mujer una transformación y dijo, esta transformación es por Dios. Y llegó a la iglesia, ¿por qué? No de la forma sobrenatural, que la mujer oró y se le bajó el ángel, Dios le habló al esposo y se convirtió, no, sino porque fue testigo de algo que en apariencia es natural a los ojos del espectador, pero te das cuenta que aunque no es sobresaliente con un milagro sobrenatural de Dios, solamente puede ser obra de Dios. ¿A qué voy con eso? A qué es en el plano natural, cuando Dios nos va transformando a vos y a mí, en lo que vos experimentás plenitud de vida y en lo que vos experimentás que el contexto a tu alrededor, las personas a tu alrededor cambien. ¿Venís a estar conmigo? Yo te dije, oré 2 veces por enfermo y Dios los curó. ¿Se siente bien? Sí. ¿Me cambió internamente? Para nada. Lo único que te cambia es cuando Dios de a poco empieza a transformar tu corazón y los malos hábitos que son contrarios a Dios, Dios de a poquito los empieza a hacer en algo bueno, en algo como Jesús lo hubiese hecho acá en la tierra. Entonces, la pregunta que hoy principalmente va a guiar el tema que estamos desarrollando es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Venís hasta acá conmigo? Hay cosas que Dios lo va a resolver sobrenaturalmente en tu vida. ¿Te va a dar la felicidad y vas a encontrar el propósito en eso? No. Sí vas a dar gracias a Dios y vas a decir, te glorificaste Dios por este milagro. Pero el propósito de Dios y la satisfacción de la vida lo encontrás en lo natural, en lo cotidiano, en lo normal. Ahí sucede lo principal y lo más importante de Dios. Leamos, por favor. Voy a leer varios versículos, así que voy a necesitar que estén afiladísimos con sus celulares o con su Biblia, libro, el que lo trajo. 2 Corintios 3:18, yo leo en NBI. Mirá lo que dice, y este es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria como por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mira qué tremendo, somos transformados como, ya me perdí, con el rostro descubierto reflejamos en un espejo su gloria que nosotros vamos siendo transformados. ¿Y cómo es que reflejamos la gloria del Señor? Cuando el otro percibe cambios del antiguo vos con el nuevo vos. Ahí vos y yo reflejamos la gloria del Señor. Es por eso que lo mejor, la forma más madura de conocer a Dios y de saber si estás conociendo a Dios en verdad es si de a poquito vas siendo transformado más a la imagen del Señor. Si vos y yo oramos por algún milagro y Dios lo hace, como Elías, que no llueva y no llovió por 3 años, y después que llueva y llovió el profeta Elías, y después de 3 años y medio llovió. Si tenemos a nuestro alrededor cosas sobrenaturales, pero uno no está siendo transformado en la gloria del Señor, entonces mi querido hermano, mi querida hermana, no te acercaste a Dios. Porque el acercamiento a Dios sucede cuando vos y yo somos transformados de verdad. ¿Te pasó alguna vez que te quejaste con Dios de la actitud de alguien? Bueno, cuando uno descarga su bronca dice, Señor, mirá a mi marido, mirá a mi esposa, esta actitud no la cambia más. ¿Y qué esperamos en nuestra humanidad que el Señor nos diga? Sí, yo de a poco lo voy a cambiar. Pero Dios casi nunca te dice eso. ¿Qué Dios te dice? Tenés que cambiar vos. Eso te dice Dios. Dios siempre apunta a que vos seas transformado antes de demandar cambios en el otro. ¿Me explico? Qué tremendo que es esto. Siempre que vos y yo nos acercamos a Dios, es imposible, ante la grandeza de su santidad y lo grande y lo bueno que es Él, que uno por contraste no note las cosas que tiene que cambiar de sí mismo. Entonces al toque Dios te empieza a corregir, te empieza a decir, acá le respondiste mal a tu hijo, acá le hablaste mal, acá le dijiste malas palabras, acá criticaste. Bien,
Y Dios nos empieza a marcar eso. Es por eso que el título, si pudiese ponerle uno a la predicación de hoy, es el fruto. ¿Cómo está tu fruto? Vamos a Gálatas 5:22. Esta es la evidencia de que uno está creciendo con Dios. Puedes tener más cosas sobrenaturales a tu alrededor, gloria a Dios. Puedes orar más incluso, gloria a Dios, y puedes entender más de la Biblia, gloria a Dios. Pero la evidencia verdadera de que algo espiritual, profundo y verdadero está pasando con Dios es si cada vez y de a poquito vas caminando y vas aprendiendo a vivir más en el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es la consecuencia natural que uno tiene en el momento en el que empieza a tener contacto con Dios y empieza a poner en práctica lo que Dios dice. Entonces, la transformación natural es el fruto del Espíritu. Mirá cómo lo explicaba Pablo en este pasaje, el apóstol Pablo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, el siguiente por favor, humildad y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley que las condenen. Mirá qué tremendo. Es decir, que la verdadera muestra de que algo poderoso está pasando con Dios, algo verdadero está pasando con Dios dentro mío y dentro tuyo, es si uno está creciendo en estas características que Dios dice. Y si las otras personas perciben esa diferencia, entonces es mucho más probable que quieran acercarse a Dios. Y si no las perciben, y va a estar muy difícil, por más que vos tires la mejor predicación, por más que tires el mejor de todos los milagros. Mirá los discípulos, le vieron hacer 1000 milagros a Jesús y ninguno sirvió para cambiar su corazón. Lo único que sirvió para cambiar el corazón de los discípulos es ver la calidad de persona y la entereza que tuvo Jesús al morir en la cruz y luego resucitar. Es lo único que cambió el corazón de los discípulos, pero no los milagros que testificaron en las leyes sobrenaturales. ¿Y por qué es que hoy hablamos del fruto? Porque hay cosas que no se resuelven naturalmente. Hay cosas que se resuelven en lo natural siendo transformado con Dios. Hay cosas que vos no las podés resolver por más que ores. Si tu matrimonio está mal, está re bien orar, pero Dios naturalmente no le va a dar amor a tu marido para que te ame todo lo que vos querés que te ame y no te va a dar amor naturalmente a vos para que seas la esposa perfecta. No. ¿Cómo sucede eso? Con decisiones de sabiduría. ¿Venís hasta acá conmigo? Con decisiones de sabiduría. Y en esas decisiones de sabiduría es que emerge el fruto del Señor. El fruto que provoca Dios. Entonces, por más que uno ore un montón, un predicador decía una vez que alguien oraba por un trabajo. Y oraba y le decía, ¿pero y saliste a buscar trabajo? Y no salía a buscar trabajo, pero estoy orando que el Señor lo dé. Imagínate, o sea, estaba esperando sobrenaturalmente que se dé algo que lo tiene que conseguir en lo natural, tomando decisiones, tratando de ser diferente. Otra persona. Mirá, por ejemplo, ¿cuántas veces pasa que los padres oran por los hijos para que el hijo ame a Dios? Para que el hijo se convierta y sea salvado y busque de Dios y sirva de Dios. Y está re bien orar, hay que poner la parte de sobrenatural. Pero el factor principal, lo principal que va a hacer que tu hijo quiera amar a Dios es cómo él te ve a vos. Si él ve cambios y ve a Jesucristo en tu conducta, entonces casi seguramente va a querer tener lo que vos tenés. Pero si no ve el fruto del Espíritu, los que vimos, iba a ser muy difícil. ¿Me explico? Entonces, lo más importante de Dios sucede en la transformación del carácter. ¿Qué es el carácter? Es parecido a la personalidad. El carácter es el conjunto de conductas y actitudes orientadas
a los ideales, a los principios y a los valores. Qué tremendo que es esto. El carácter de Dios. Es decir, viste que a veces usamos mal la palabra carácter. Decimos que tiene mal carácter cuando es alguien irritable, cuando es alguien que se enoja fácil. Bueno, carácter tenemos todos. Lo que pasa es que hay que crecer en el carácter. ¿Y en qué tipo de carácter hay que crecer? En el carácter de Jesucristo. Tal y como es Jesucristo, generalmente cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cómo era Jesús en esta situación o cómo resolvería o qué diría Jesús en esta situación? Generalmente esa pregunta nos aclara la mitad de las dudas y de las reacciones que tenemos que tener en el día a día. Bien, vamos a ver 3 frutos del Espíritu hoy y en los que yo creo que quiero que vos y yo podamos meditar para tratar de crecer con Dios en estas 3 grandes áreas. Voy a tratar de ir rápido. Pero en la medida en la que podamos crecer en estas 3 grandes áreas, vos vas a experimentar mayor comunión con Dios y vas a poder experimentar plenitud con Dios y seguramente las personas que están alrededor quieran buscar más de Dios y quieran conocer más de Dios. Para crecer en el carácter, debo crecer en amor. 1 Corintios 13:1, ¿qué dice? Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, ¿viste? Si yo soy recapo y hablo todos los idiomas, pero no tengo amor, no soy más que metal que resuena. Vamos por favor al 4 y al 6. Mirá lo que dice la Biblia sobre el amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Mirá qué tremendo, las características de cuando hay una persona o actitudes de amor. No se comporta con rudeza. ¿Cuántas veces le hablamos mal al que tenemos al lado? No es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. Listo, acá desaprobamos todo. Acá todos desaprobamos en amor. Pero ¿qué dice el Señor? Bueno, en el poquito en el que estás, yo te quiero hacer crecer. Y ahí me vas a conocer. Y ahí vas a encontrar la felicidad de la vida. Creciendo en amor. Ese es el plan de Dios. ¿Qué no es amor? Tratar mal al otro. Hoy los 3 frutos que vamos a ver yo lo voy a enfocar principalmente en el ámbito de la familia. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la familia es más difícil aplicar todo siempre. ¿Viste? Con el vecino que no tenemos tanta relación siempre somos reeducados, reaccionamos correcto, hablamos bien, pero con la familia nos cuesta más. ¿Por qué? Porque se activan partes más inmaduras de nosotros, partes más de cuando éramos niños en la familia. Entonces, yo lo voy a enfocar principalmente en la familia y seguramente los ejemplos que mencione ahora brevemente van a ser relacionados con la familia, pero los 3 frutos que vamos a ver se relacionan a todos los ámbitos. Pero en la familia es lo más difícil de aplicar y es en lo que más tenemos que trabajar. Bien, entonces, ¿qué no es el amor? ¿Qué no es amor? Es, primero que nada, el amor es no tratar mal al otro. Cuando nos sentimos bien es fácil de ser cariñoso con la esposa, con la novia, con el papá, con la mamá, con el hijo, porque estamos de buen humor y estamos tranquilos. El problema es cuando generalmente te sentís mal. Entonces hay gente que se levanta a la mañana y se levanta de mal humor. ¿Ves? Y cuando, ¿a quién le pasa? A mí no. Yo soy al revés. Cuando ya estoy cansado a la noche, ahí me pongo de mal humor. Bueno. ¿Qué pasa en esa situación cuando te sentís mal? Ahí es difícil practicar el amor, porque somos más propensos a hablarle mal, a criticar al otro, a no tener cuidado del otro. ¿Y qué es lo que dice Dios? En esa área, en ese momento, cuando más te cuesta, ahí yo te quiero enseñar a amar para que puedas tratar mejor al otro y puedas poner en primer lugar al otro, como yo te puse en primer lugar a vos cuando di mi vida por vos en la cruz. Qué tremendo que es esto. Entonces, vos, la palabra de Dios hoy nos quiere llevar a que en tu familia, sobre todo en tu hogar, con las personas más cercanas, y por extensión a todo el resto, pero principalmente a los más cercanos, puedas crecer en amor. En esta semana, hacé memoria, ¿qué conductas fueron propias de no caminar o no vivir en amor? Porque la mayor parte del tiempo sí, más o menos logramos expresar amor, pero hay veces que no. Entonces o lo criticamos al otro o le decimos que lo tratamos de una forma que no nos gustaría que nos traten o le hacemos algo por bronca, ¿viste? Cuando uno está enojado de mal humor, le hace cosas que no están bien y después se arrepiente. Bueno, es ahí en donde Dios te quiere llevar a crecer. Que podamos amar
a las personas para que en ese momento que más nos cuesta expresar amor, podamos ser ejemplos de amor. El amor principalmente es dos cosas. Dar cualquier cosa, puede ser recursos, pueden ser gestos, pueden ser acciones. El amor es dar, siempre, protección. O puede ser también pasar tiempo. ¿Me explico? Si no estás pasando tiempo y no estás dando, seguramente no estés amando. Fácil. Y las dos son necesarias, a veces un poco más unas que las otras. Pero qué común es de los padres ahora que le compran todo a los hijos y no pasan tiempo con los hijos. Bueno, ahí papá, mamá, tenés que crecer en amor, tenés que hacer algo con tu hijo. ¿Me explico? Una semana no le compres nada, hace algo diferente con tu hijo. Y ahí estás practicando el fruto del Espíritu. ¿Y en dónde va a conocer tu hijo que vos lo amaste y mostraste a Cristo? En que cuando sea grande, él va a tener la experiencia de que vos pasaste tiempo con él y disfrutaste con él. Y ahí va a decir, en esto yo veo a Jesucristo. Yo siempre lo menciono. El hombre, uno de los hombres más espirituales y con más fe que he conocido es mi padrastro, el esposo de mi mamá. Porque en situaciones estresantes no te trataba mal, te hablaba bien siempre, te hablaba con cuidado. Y aun cuando uno en su humanidad le diría algo al otro, te trataba bien. ¿Me explico? Y predicaba muy bien el tipo. Pero lo que a uno lo mueve es el haber visto el fruto en el otro. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasaría en el caso contrario? Vamos a hacer el caso contrario, que no es tan común por nuestro tipo de sociedad, pero puede llegar a pasar. Un papá que pasa solamente tiempo con el hijo, que es la parte importante, pero no le da nada. Entonces, ves que las zapatillas están todas rotas y tampoco. Entonces, ¿qué es el amor? Es dar y es pasar tiempo. ¿Bien? Jesucristo dijo, en esto conocerán que son ustedes mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Y en qué puede saber la gente que tenemos el Dios de verdad si no es solamente por la forma diferente a las que nos tratamos y tratamos a nuestros familiares, a nuestros allegados, diferentes y mejor de lo que lo hace el resto de la gente que no conoce a Dios? La única cosa que nos puede diferenciar sustancialmente es que las personas sepan que en todo tiempo uno se esfuerza por mostrar y por practicar el amor que viene de Dios. El segundo fruto, para crecer en carácter, debo crecer en gozo. Filipenses 4:4. Regocíjense. Otras veces les digo, alégrense, dice la NBI. Muy bien, la Reina Valera dice, regocíjense. Mirá lo que decía el pasaje de Gálatas que habíamos leído antes. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, dice. Uy, qué tremendo que es esto. O sea que si yo estoy cerca de Dios y estoy tomando las decisiones que Dios quiere, lo natural es experimentar gozo. Yo te hago una pregunta. En esta semana, ¿qué pasó? Del domingo anterior a este. ¿Qué emoción experimentaste más seguido y fue más recurrente en tu interior? ¿Fue más recurrente por ahí la tristeza o la ansiedad de estar preocupado por algo? ¿Fue más recurrente la duda? O a veces la irritabilidad, el enojo. Bueno, acá dice que lo natural del cristiano es el gozo, es estar alegre, es lo natural del cristiano. Obviamente hay etapas en las que no son para estar alegre, hay excepciones. Por ejemplo, que estés pasando una crisis particular, o por ejemplo un trastorno emocional, está bien, son periodos o etapas. Pero lo normal en el cristiano es el gozo, es experimentar la alegría constante. Es lo que nos dice este pasaje. Por eso Pablo en esa situación dice, regocíjense en el Señor. Pablo cuando estaba en esa situación estaba preso y tuvo 4 años preso injustificadamente. Imagínate ahora como los casos que hay. Yo tengo un vecino que es abogado y le pregunté, ¿tenés muchos casos de denuncia falsa? La mitad son denuncias falsas y a veces pasan un montón de tiempo ahí preso y nada que ver. Me decía, bueno, Pablo estaba igual, sin causa estaba preso. ¿Y qué decía Pablo? ¿Estoy triste? No, decía, estoy contento igual. Mirá qué tremendo. ¿Por qué? Porque lo normal del cristiano es el gozo. Dios quiere que constantemente pueda experimentar en gozo. ¿Cómo vas a ver el resto que hay algo especial en vos?
y esta era la percepción que yo tenía de mi padrastro. Yo sabía que cualquier cosa que vaya a consultarle a mi padrastro, o sea cual sea la situación en la que lo encuentre, él iba a estar contento. El tipo, eso es una de las cosas que más me marca todavía. Siempre está contento, Julio se llama. Puede estar cansado, viajando, estresado, pero a pesar de todo, está contento el tipo. Entonces, cuando alguien ve eso, es imposible que no quiera decir yo quiero la alegría, la felicidad, el gozo constante y permanente que tiene esta persona. Cuando alguien ve ese gozo en vos, entonces se va a querer juntar con vos. ¿Me explico? Imagínate que alguien, tu familiar, tu hijo, tu esposa tenga la percepción de que si yo le hablo en este momento cuando está haciendo esto, cuando le está pasando tal, va a estar enojado y me va a tratar mal. En vez de estar seguro de que sabe que lo que va a encontrar a pesar de todo es alegría y gozo. Mirá qué tremendo que es esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Si en esta semana la constante en tu vida no fue el gozo, acá vengo yo para ayudarte a que puedas caminar en gozo, dice Dios, para que puedas caminar en alegría. ¿Van a haber etapas o momentos en los de ansiedad, miedo, duda? Sí, pero la constante a lo que Dios quiere que caminemos es el gozo. Entonces, si vos y yo pasa esta semana y no pudimos crecer un poquito en gozo, aunque sea capaz, no nos acercamos más a Dios de lo que estábamos entonces. ¿Qué es lo que Dios quiere? Recapitulando, que podamos crecer en paz, en amor primero para con el otro y en gozo interno para con nosotros. Yo tenía un amigo que era irritable, que tenía que tener todo controlado para que esté bien y poder disfrutar de una reunión de amigos. Y si no estaba todo controlado, se ponía de mal humor y ya no disfrutaba nada porque él estaba enojado. Entonces capaz que alguien tenía que traer la Coca-Cola y no trajo la Coca-Cola y el tipo ya se ponía de mal humor. Y no se lo sacábamos con nada y hasta nos arrastraba un poco al mal humor. Imagínate esa irritabilidad. Bueno, a ese amigo mío en esa etapa le faltaba experimentar y poder caminar en el gozo de Dios. El gozo de Dios es constante, no puede ser movido por las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere, que a pesar de las circunstancias puedas encontrar gozo. ¿Qué hago entonces para encontrar gozo? ¿Va a venir con las leyes sobrenaturales porque vos ores y Dios te va a dar gozo? ¿De golpe, así, de una, sobrenaturalmente? No. Sino que son las decisiones diarias que uno toma. Es por eso que yo te dije que se resuelve en lo natural. La transformación, aunque hay que orar para ser transformado, hay que practicarla y ahí en la práctica uno va siendo transformado. Por ejemplo, mirá lo que nos enseña la Biblia. A ver, creo que perdí el versículo. Eclesiastés 2:24. Mirá lo que dice Salomón. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también todo esto proviene de Dios. Mirá qué tremendo. No hay nada mejor. Ahí está. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Acá era el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ya de viejo, diciendo: yo tenía una vid cuando era pibe. Estoy parafraseando, obviamente, cuando era muchacho, cuando era joven. Y ahora me doy cuenta que esa vid no estaba porque sí. Dios la había permitido para que yo me goce y disfrute del vino de esa vid. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo que la transformación y el fruto del Espíritu se experimentan no en lo sobrenatural, sino en lo natural? Porque son las mínimas decisiones constantes que uno va teniendo al día lo que permiten y hacen que vos puedas ser transformados y caminar en gozo. ¿Qué es lo que estaba reconociendo acá Salomón? Estaba diciendo: yo antes no lo veía, pero ahora me doy cuenta que esa vida estaba para que yo pueda disfrutar del vino de esa cosa. Entonces, antes de mirar lo que nos falta, viste que ahora todos los pibes, sobre todo, todos los pibes o los jóvenes hasta más o menos los 50 años, ya no tan jóvenes, pero desde los 20 hasta los 50 años que trabajan, lo único que los mueve es quiero más. Si tengo un auto, quiero uno más nuevo. Y si tengo una casa, quiero agrandarla más. Y si tengo las zapatillas Adidas de básquet, quiero las otras que son mejores y lo que sea. Y la mayoría de nuestros amigos o conocidos no cristianos viven así todo el tiempo, están queriendo alcanzar algo que nunca lo alcanzan. ¿Qué es lo que dice Dios según este versículo que hemos leído? Dice:
El gozo pasa más por saber disfrutar de lo que yo ya te di que de lo que todavía no tenés. Qué tremendo. Está bien la ambición, sí, pero el gozo vos no lo vas a experimentar si toda tu atención está puesta en lo que querés alcanzar a futuro. Un porcentaje tiene que estar ahí porque Dios quiere que vayas creciendo. Pero no lo vas a encontrar por alcanzar más cosas. El gozo de Dios lo encontrás y no va a venir sobrenaturalmente porque ores mucho. El gozo de Dios lo encontrás por saber disfrutar de las cosas que hoy te dio Dios. ¿Me explico? Y cuando uno se focaliza en lo que ya tiene, y un poco en lo que quiere alcanzar, pero sobre todo en lo que ya tiene, ahí experimenta felicidad. Yo me acuerdo que antes de que todo esto que estamos predicando, yo no por estarlo predicando, materia ya aprobada por mí. Yo también lo voy aprendiendo a los ponchazos. Bueno, ¿qué me pasaba cuando era en tiempo más joven? Ahora me pasa mucho menos. Que cuando yo buscaba de Dios me sentía alegre, me sentía feliz, me sentía satisfecho cuando estaba orando. Y después cuando dejaba de orar y afrontaba la vida me sentía triste, desanimado. Entonces decía, pará, acá hay algo que no va. ¿Será que estoy tratando de resolver algo natural de forma sobrenatural? Es decir, con oración, algo que no se resuelve con oración. Para todos los problemas de la vida tenemos que orar, pero no todos los problemas de la vida se resuelven con oración. Hay muchos que se resuelven con crecimiento en el fruto del Espíritu. Bien, ¿venís hasta acá conmigo? ¿Soy claro? Y lo tercero en lo que Dios quiere que crezcamos. Para que vos puedas experimentar que estás caminando y acercándote a Dios cada vez más y para que vos puedas experimentar que las personas que están a tu alrededor quieren ser transformadas. El tercer punto es, para crecer en el carácter, debo crecer en dominio propio. Para crecer en el carácter de Cristo o en el fruto del Espíritu, debo crecer en dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos dio un espíritu de timidez o de temor, dice otra versión, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué impactante que es esto. Tenía un amigo cuando era chico que el papá iba a la iglesia y el papá siempre pedía oración para que su hijo pueda crecer en los caminos del Señor. Ahora, ¿qué pasaba con el papá? Como todos, como vos y yo, tenía sus cosas, ¿no? Sus áreas por crecer. Y resulta que mi amigo no le daba mucha bolilla a las cosas de la secundaria. Y cuando le iba mal en una materia, tenía miedo de decirle al papá, porque sabía que el papá iba a reaccionar mal y que se iba a enojar, que lo iba a maltratar, le iba a denigrar verbalmente y que le iba a golpear. ¿Por qué? Porque el papá no tenía dominio propio. Es decir, oraba y está bien orar por el hijo, pero a la conversión del hijo no lo lográs por orar mucho o pedir más o menos, que hay que orar. No estoy diciendo que no. La posibilidad de que el hijo se quiera acercar genuinamente a Dios venía por si el papá era capaz de dominar su carácter impulsivo. ¿Venís hasta acá conmigo? Es por eso que hay cosas que no se resuelven con oración, hay cosas que se resuelven con decisiones. Con decir, bueno, esto me tienta, esto me genera dificultades, trato de dominarlo, de responder a mis propios impulsos de otra manera diferente. Es por eso que acá este versículo dice que Dios espiritualmente y con su poder nos da la capacidad para poder ejercer dominio sobre nuestras debilidades. ¿De qué cosas necesitamos tener dominio propio? Una de las cosas principales es la presión social. Por ejemplo, a mí en mi trabajo, debe pasar lo que pasa en casi todos los trabajos. Estamos todos y cuando se va uno, ¿a quién le sacan el cuero? Al que se fue. Y a uno le da ganas también de meter su bocado, porque siempre uno sabe algo que los otros no. ¿Qué es lo que dice Dios en esa situación y cuál es la única posibilidad que yo tengo poniendo el ejemplo ese, de que mis compañeros puedan ver a Cristo? Ejercer dominio propio ante la presión social y no sacarle el cuero. Porque Dios no quiere que le saques el cuero a nadie. Dios quiere que si vea algo malo del otro, vaya y se lo diga en privado.
¿De qué otras cosas necesitamos dominio propio? De nuestras reacciones impulsivas, como era el caso del hombre este. Todos tenemos reacciones impulsivas. Y generalmente cuando uno tiene una reacción impulsiva, dice y se comporta de cosas que no es su naturaleza. Pero en ese momento se siente mal y lo lleva a decir y a hacer cosas que no están bien. ¿Cómo uno puede crecer en comunión con Dios tratando de dominar su carácter o sus debilidades con dominio propio cuando son de tropiezo y son provocan que uno se aleje de Dios? Entonces, la única forma en la que vos y yo podemos experimentar plenitud de vida en la vida cristiana es trabajando en lo natural, que es el dejarse ser transformado por Dios. Y esa transformación sucede en las cosas cotidianas de la vida. ¿Me explico? No va a haber algo sobrenatural, o puede haberlo, pero no es lo sobrenatural lo que te va a dar propósito. No es lo sobrenatural lo que te va a dar felicidad. Lo único que te va a dar felicidad es un encuentro con Dios, y si ese encuentro con Dios te lleva a vos a ser más como Cristo. Lo único que nos hace estar satisfecho con la vida es que saberse y experimentarse que uno de a poco, cada vez más, va pareciéndose en su carácter un poco más a Jesús. Qué tremendo que es esto. Entonces, la mayor parte de los problemas o de las situaciones que tenemos en la vida no se resuelven con respuestas sobrenaturales de Dios. Se resuelven siendo transformados. Es por eso que cada vez que vos vayas a Dios a quejarte o a pedir por alguien, Dios primero, si tenés contacto con Dios, Dios primero te va a confrontar a vos. Y te va a decir, ¿querés que tu hijo estudie? Bueno, ¿y vos cuándo te sentaste a estudiar con tu hijo? ¿O cuándo lo alentaste y le dijiste, vos podés? No, pero le decís, sos burro cuando le va mal nomás. Pero cuando todavía no le fue mal, no le decís, vos podés, sos inteligente, creo en vos. Mirá qué tremendo que es esto. Entonces el problema casi siempre sos vos. Tengo varios, usted sabe que yo soy psicólogo, tengo un montón de consultantes que vienen y me dicen, ¿cómo que me dicen? Me dicen doctor, ¿viste? Bueno. Gracias. Bueno. Viste que cuando uno no está de acuerdo, pero tampoco le cae mal, no lo corrige, se queda callado. Bueno. ¿Qué me dicen algunos? Yo quiero un psicólogo para mi hijo, pero que trate con mi hijo y lo corrija a él. No quiero un psicólogo que nos diga que los problemas somos los padres. Claro, así cualquiera. Tomad mi hijo, arreglalo. Y el problema, ¿qué dice la psicología? Y Dios está de acuerdo, el problema siempre son los padres. Entonces, el problema soy yo, ahí tenés que decir vos. ¿Qué tengo que cambiar yo? Porque Dios nunca te va a dar la razón cuando vos te quejes con otro. Aunque tengas razón, Dios no te la va a dar nunca. Dios te va a decir que tenés que cambiar vos. ¿Me explico? Entonces, lo único que puede transformar tu hogar para bien es que puedan ver el carácter y los frutos de Cristo y los frutos del Espíritu. Es lo único. Por más que ores, si los que viven con vos no ven el carácter de Cristo cada vez asemejándose más, no va a haber un hogar para Cristo. ¿Me explico? Por más que vos vengas a la iglesia y sirvas re bien, y seas el mejor predicador, el mejor cantante, el mejor siervo, pero no muestres el carácter de Cristo, sobre todo en tu casa, pero también en todos los ámbitos de tu vida, entonces no vas a poder crecer en todo lo que Dios quiere y no vas a alcanzar la plenitud y la felicidad que Dios quiere que alcances. Vos y yo somos los que tenemos que ser transformados.